Estamos estudiando la Biblia libro por libro en esta serie de Escuela Dominical y a principio de este año iniciamos con una introducción al Nuevo Testamento y hoy nosotros vamos a ver un panorama del libro de Marcos. Yo sé que muchos de los que están aquí van de robo porque el año pasado, ¿de qué se predicó aquí? Vimos Marcos completo, de arriba a abajo. Así que yo sé que muchos de ustedes lo recuerdan y por eso les va a ir bien en este pequeño quiz que les voy a hacer ahora, sin mirar las notas. Ustedes dicen, ¿por qué que el pastor Dionis siempre hace eso? Bueno, para saber cómo están. Así, de manera aleatoria, ¿qué detalles del libro de Marcos resaltan a tu vista cuando lo comparas con los otros evangelios como Mateo y Lucas, que son los evangelios sinópticos, esos tres? ¿Qué cosas te llaman la atención de Marcos? Y si podemos tener un micrófono, hermanos, acá en la sala y alguien que nos ayude, sería muy bueno. A ver, ¿qué detalles resaltan en el libro de Marcos, mi hermana? Muchos milagros, ¿verdad? Muchos milagros y muchas sanidades. Eso es así. Más de 20 y pico de sanidades hay en el libro de Marcos. ¿Qué más? Carmen dice, habla sobre quién es el Hijo de Dios. Muy bien, pero eso también lo hacen los otros evangelios. Pero sí, muy bien, ese es su tema. ¿Qué más? Características, cosas específicas de Marcos cuando tú lo comparas con los otros evangelios sinópticos. ¿Ya? Wow, cuántas manos levantadas. Espérense, llévenme suave. Sí, eso para el video, para que los que están viendo el video crean que sí. Muy bien, están un poco tímidos, pero vamos a ver algunas y ahí en pantalla yo les voy a poner algunas características, si me pueden ayudar a los hermanos de la proyección. El libro de Marcos es el evangelio más corto, tiene 16 capítulos, en total 678 versículos, si decimos que termina en el 16:8. Y contiene mucho menos parábolas que Mateo y Lucas. Solo hay 7 parábolas en Marcos, a diferencia de 20 en Mateo y 27 en Lucas. ¿Se da cuenta? Hay una gran diferencia, sobre todo en el área de los discursos. Lucas y Mateo tienen mucho más discursos de Jesús, y Juan también, mucho más discursos de Jesús que Marcos. Los discursos de Jesús en Marcos son breves, los que hay. Marcos se caracteriza por ser un evangelio de acción. Todo va muy rápido. Pam, 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 pam. Inmediatamente. Y la palabra clave, o una de las palabras que se repite más en todo el evangelio, es la palabra inmediatamente. ¿Cómo así? Sí, porque Marcos la utiliza para encadenar un evento con otro. Inmediatamente pasó esto, inmediatamente pasó lo otro. Parece una de esas películas de acción, como que siempre están corriendo. Eso es intencional de parte del escritor Marcos. Imagínense ustedes que a Mateo le tomó 4 capítulos llegar a la tentación de Jesús y Marcos lo hizo en el primero. Ya en el primero Jesús ya había sido tentado, ya había arrancado, ya había escogido a sus discípulos y vamos a lo que vinimos. Más o menos esa es la idea de Marcos, ya en el capítulo 1. Así que cuando usted piensa en esta característica de Marcos, por eso es que es un libro fácil de leer y se utiliza mucho, se utiliza mucho para evangelizar y para discipular personas. Por ejemplo, tú tienes una persona que tú quieres evangelizar, dile, a mí me gustaría que leamos la Biblia juntos. Toman el libro de Marcos, son solo 16 capítulos y ahí van viendo todo acerca de la vida de Jesús. Va a haber cosas que no están, como el Sermón del Monte, por ejemplo, o todos los discursos de Jesús en el templo que usted va a ver en Juan, pero están muchísimos milagros. Y una cosa que caracteriza a Marcos es que los eventos que Marcos describe, lo describe con más detalle que lo describe Mateo. Cuando se mete en un evento, por ejemplo, usted recuerda la hija de Jairo y la mujer del flujo de sangre. Marcos lo detalla mucho más que Mateo.
Así que esas son más o menos algunas de las características y es muy útil cuando estamos evangelizando y discipulando. Ahora, ¿quién es este Marcos? ¿Alguien me puede decir qué Marcos es este? ¿Quién es este Marcos que escribe este evangelio? Pasamos a la siguiente diapositiva. Allá, por favor. Sí, usted misma. Juan Marcos. Muy bien. Juan Marcos, un poquito más de detalle. El que acompañó a Bernabé y Pablo en su primer viaje misionero, pero los dejó solos a mitad de camino y salió corriendo. Muy bien. Ese Juan Marcos es el que aparece en el libro de los Hechos. Yo no sé si ustedes están viendo algo en pantalla. Sí, aparece, sí. Y era primo de Bernabé, precisamente con quien salió en el primer viaje. Era colaborador cercano de Pedro y de Pablo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pedro en el libro de los Hechos capítulo 12 salió milagrosamente de la cárcel, sacado por un ángel? ¿Se acuerdan? Bueno, ese día a donde Pedro llegó fue a la casa de Juan Marcos. Su mamá se llamaba María. Así que Pedro conocía muy bien a Juan Marcos. Tan bien lo conocía que en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 13, Pedro le llama mi hijo. Voy a enviar mi hijo Marcos. También para Pablo fue de mucha ayuda en su ministerio, por lo menos ya al final, que al principio de su ministerio él no lo consideraba maduro suficiente para la obra de las misiones, pero al final él hablaba de Marcos como alguien que era de mucha ayuda para él. Así que la pregunta es, si Juan Marcos no era un apóstol, pregunta para usted, ¿por qué su escrito se considera inspirado? ¿Por qué si no era un apóstol, su escrito está canónico en el Nuevo Testamento? ¿Quién puede ayudarme con esa pregunta? Por la relación que tenía con Pedro, y claro, eso está en la historia de la iglesia. El padre de la iglesia llamado Papías, que conoció incluso a Juan el apóstol, él dijo que Marcos escribió lo que escuchó de Pedro. Por eso, en el libro de Marcos, como ningún otro, usted y yo vamos a ver muchos eventos que describen a Pedro. Claro, Pedro fue un testigo ocular. Y cuando él le contó a Marcos y cuando él hablaba de la historia de Jesús, pues Marcos documentó eso. Entonces, es cierto que Marcos no es un apóstol, pero su relación cercana con Pedro, como si fuera su padre en la fe, y su relación cercana con Pablo, hacen que su escrito sea considerado apostólico. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? Eso por si acaso alguien le dice, no, porque Marcos no fue un apóstol. Bien. Se dice que el libro probablemente se escribió entre el 50 y el 60 después de Cristo para una audiencia fundamentalmente gentil, romana y griega. Bueno, esto básicamente es lo que quería decir en relación a la introducción del libro. El libro tiene algunos retos de interpretación. Yo solamente escogí 2, pero hay más retos de interpretación en Marcos. Y uno de ellos precisamente es el final. ¿Quién ha leído el final del libro de Marcos, el capítulo 16? A ver, ¿a quién le suena este versículo? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán cosas mortíferas y no se dañarán. ¿A quién le suena eso? ¿De dónde yo saqué eso? ¿De Marcos qué? Marcos 16 en adelante. Ok, pero si usted mira su Biblia y si usted tiene una Biblia NBI, la nueva versión internacional, llega hasta el 8. Y si usted tiene una versión de la nueva Biblia de las Américas o la Biblia de las Américas, le pone una nota y le dicen a partir de aquí no estaban en los manuscritos más antiguos. Hay un reto de interpretación ahí y es el siguiente. ¿Marcos llega hasta el versículo 8 del capítulo 6 o el resto del capítulo también? Bueno, miren cuál es la dificultad. La dificultad es que a partir del versículo 9 en adelante no aparece en los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento, como son el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. ¿Qué es eso de códice?
todos los manuscritos o copias manuales que se hicieron de la Biblia y del Nuevo Testamento están codificados y están en un museo, están guardados, muy bien guardados y están codificados por antigüedad. Se le da prioridad a los manuscritos más antiguos por el asunto de que están más cerca de la escritura original. Dos de esos manuscritos más antiguos son el Códice Sinaítico y el Vaticano, así se le puso. Ambos manuscritos terminan en Marcos 16:8 y en otros manuscritos posteriores sí incluyen Marcos 16 del 9 al 20 con apariciones ya del Cristo resucitado. Entonces hay algunas explicaciones que se han dado y yo me inclino hasta Marcos 16:8. Una de las explicaciones posibles es esta. Marcos originalmente terminó en el versículo 8 y dejó el final abierto para que los lectores reflexionaran. La segunda posibilidad es que el final de Marcos, como se escribía en rollos, se perdió y le fue añadido más tarde para completar la historia de la resurrección. Eso también es plausible, es posible que el final, no estamos hablando aquí de un libro impreso y pegado como se hace ahora, sino que eran rollos, que el final quizás de algún manuscrito se haya perdido, pero la gente sabía lo que decía y luego lo terminaron. Y la otra posibilidad es que el versículo 9 al 20 es una adición temprana basada en los otros evangelios, porque usted se da cuenta, se parece mucho a Mateo, lo que está ahí en Marcos 16 del 15 en adelante. Para mí, personalmente, yo creo que Marcos del 16, del 9 al 20, no aparece en los manuscritos más antiguos, pero ciertamente refleja lo que la iglesia creía. Yo creo que termina en el 8, pero que del 9 en adelante refleja lo que la iglesia creía acerca del Evangelio de Cristo y de ese final. Otro de los desafíos que presenta el libro de Marcos, antes de entrar en su mensaje, es el secreto marcano o el secreto mesiánico. El secreto mesiánico, ¿qué es? Que cuando usted va leyendo el libro de Marcos, Jesús le prohíbe a mucha gente, no hable de eso, no lo diga. Él hace un milagro y el ratico le dice, shh, shh, no se lo digan a nadie. Y usted dice, pero eso es como contraproducente. ¿Qué es lo que debería querer Jesús? Se supone, ¿verdad? Yo soy el Mesías, el enviado de Dios. Yo debería querer que la gente lo sepa y que todo el mundo me caiga atrás. Sin embargo, no sucede así, especialmente en Marcos se ve que Jesús está, por ejemplo, ahí está, yo le puse el capítulo 1, versículo 44, pero Él les mandó mucho que no lo dijesen a nadie, sino que se lo declarasen al sacerdote, eso cuando sanó a los leprosos. ¿Por qué esto? Bueno, hay varias explicaciones posibles para explicar o para entender por qué Jesús prohíbe que se divulgue su identidad. Y son varias, en cada caso puede ser una diferente. Pero por un lado, Jesús quería evitar que lo vieran como un líder revolucionario. También quería evitar que lo vieran solo como un hacedor de milagros. Porque la gente lo ve haciendo milagros y para eso va. O quizás algunos lo querían hacer rey. Entonces, para evitar probablemente que lo hagan rey como él no quería hacer, o no quería hacer, él evitaba esto. También evitó esto para no acelerar el proceso hacia la cruz. Porque mientras más él era conocido, más gente le caía atrás y más se apresuraba su crucifixión. Y él tenía un tiempo. Fíjese que él le decía a su familia, no, yo tengo mi tiempo, todavía no ha llegado mi hora. Y otra razón posible también para el secreto mesiánico era que los discípulos no estaban preparados para comunicar lo que era real. Ellos estaban conociendo un poco de Jesús. Pero fíjese usted, vaya al final del libro de Marcos y ¿cómo están los discípulos todavía? Yo no entiendo, Señor. ¿Y cómo es esto? O sea, tienen 3 años con Él y están todavía en babia, como decimos nosotros los dominicanos. No entienden lo que está pasando. Imagínense que una persona que no entiende el evangelio salga a predicar el evangelio. Te dirá, sí, pero Él lo mandó antes. Sí, Él los mandó a anunciar acerca de que Él iba también. Vayan adelante, le dice Él en el capítulo 6 de Marcos, a la ciudad donde iremos más adelante.
pero ellos no tenían la revelación completa del Evangelio. Es como que usted le diga a alguien que no conoce bien el Evangelio, sale a predicarlo, ¿qué va a decir? Va a decir algunas tonterías y va a confundir gente. Entonces esas son algunas de las razones por las que Jesús le decía, no, ahora no. Ahora, cuando Jesús resucitó, ahí le dijo que vayan, ¿sí o no? Claro, ahora le dice, ahora es, ya ustedes entienden. Ahora es que tienen que salir a predicar el Evangelio. Segundo punto, vamos a ver un bosquejo de cómo puede estar organizado el libro. Ustedes saben que los bosquejos se pueden presentar de diferentes maneras. Yo voy a presentar este bosquejo a partir de dos grandes secciones y las demás secciones interiores divididas por unos marcadores que son como unos versículos clave o unos párrafos transicionales. Todo aquel que escribe un libro le pone algunos párrafos para saber cómo cuándo transiciona hacia otro tema, ¿verdad? O hacia otra parte del libro. Así que denle una mirada rápida. Mis dos secciones principales son, uno, ¿quién es Jesús? Del capítulo 1 al 8, versículo 26, del capítulo 1 hasta el 8, versículo 26. Y la segunda sección del libro es ¿qué vino a hacer? Miren qué fácil. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué más? ¿Y qué vino a hacer? Ahí está, por ejemplo, el ministerio en Galilea. Marcos se concentra en el ministerio en Galilea. ¿En dónde se concentra Juan? Esta es una pregunta de examen también para ustedes. Juan se concentra en Judea, Marcos se concentra en Galilea. Pero miren, el pasaje bisagra, es decir, el pasaje que hace la división, yo quiero que alguien pueda leerlo, es Marcos 8, 27 al 30. Marcos 8, 27 al 30. ¿Quién lo puede leer? Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, les respondió Pedro. Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Bueno, ahí está. Este pasaje, eso es un pasaje transitorio o más bien de transición entre la primera parte del libro y la segunda parte del libro, porque de ahí en adelante Jesús comienza a anunciar su muerte, de ahí en adelante él comienza a hablar más claro de qué se trata el asunto. Entonces, la primera parte del libro tiene como misión decir quién es Cristo y la segunda parte del libro tiene como propósito decir qué él vino a hacer con una persona con toda la autoridad que Cristo desplegó en los primeros 8 capítulos. ¿Qué se espera que él venga a hacer? Tiene poder sobre enfermedades, demonios y todas las cosas. ¿Qué estaría esperando la gente que él vendría a hacer? Que iba a venir a establecer un gobierno, claro, con todo ese poder. Pero lo que vemos a partir del capítulo 8, verso 27 en adelante, no es eso, sino que vemos que él toma el camino hacia la cruz. Así que ahí le dejo ese bosquejo para que lo puedan estudiar y leerlo así. Ahora, mi tercer punto es el mensaje. Aquí es la parte más importante de la clase. El mensaje de Marcos. ¿Quién es Jesús? ¿Qué vino a hacer? ¿Y qué quiere de nosotros? Vamos a dividirlo en 3 partes. ¿Quién es Jesús? ¿Qué vino a hacer? ¿Y a qué nos llama a nosotros como consecuencia de lo que él vino a hacer? Cuando nosotros miramos los primeros 8 capítulos del libro de Marcos, se resaltan, como ustedes decían hace un momento, muchos milagros. Y yo le hago una pregunta ahora a la audiencia. ¿Por qué Marcos registra tantos milagros? Sanidad, reprensión de demonios, control de la naturaleza, etcétera, etcétera. ¿Qué busca Marcos al enfatizar todo esto? Dígame, hermana. Demostrar que él es el Hijo de Dios, que no es un simple mortal, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué busca? ¿Qué busca Marcos? ¿Hay una diferencia entre el Hijo de Dios y Dios? Pregunto. Ay, pastor, no haga esa pregunta.
Es decir, óigame bien lo que estoy preguntando. ¿Es lo mismo decir que Jesús es el Hijo de Dios a decir que Jesús es Dios hecho carne? Dice aquí el doctor Racine que es lo mismo. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿A quién no le suena igual? A mi hermana Yamina no le suena igual decir que Jesús es el Hijo de Dios que decir que es Dios hecho a carne. ¿Cómo ustedes creen que lo escucharon las personas de ese momento? ¿Ah? Lo escucharon raro, ¿verdad? Ellos entendían que no era Dios. ¿Qué ustedes pensaban, qué ustedes piensan que los discípulos entendieron? Ya a la altura del capítulo 8, cuando Pedro hace la declaración. Este es mi Hijo amado. No, perdón. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué ustedes piensan que está en la mente de Pedro? ¿Que él es solo un hijo de Dios como los ángeles, que eran llamados hijos de Dios en el Antiguo Testamento? ¿O que estamos hablando aquí de Dios hecho carne? Dice Yamina, ellos creían que era Dios. Ahora, fíjense bien. ¿Quién es Jesús? ¿Es Jesús un profeta más? Eso es lo que Marcos está demostrando aquí. Un ángel humanizado. Para eso, él trae una serie de eventos milagrosos que solo Dios pudiera hacer. Por ejemplo, primero, el versículo 1 dice que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, de Marcos 1:1. Luego, más adelante, en el versículo 10, el Padre habla. Mientras que el Espíritu Santo se manifiesta en el bautismo de Jesús, el Padre dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Luego lo vemos ahí mismo en el capítulo 1, versos 21 al 28, liberando a un endemoniado. De la primera vez que entra a la sinagoga, de una vez se manifiesta un demonio y le dice, tú eres el Santo de Dios. ¿Qué tienes con nosotros? Tiene autoridad para hablarle a los demonios y los saca. Y luego ahí saliendo de la sinagoga, el versículo 29 al 45, tiene autoridad sobre toda enfermedad. Y varias veces Marcos hace esto. Hace versículos resumen donde él dice, y fue una gran multitud y todos fueron sanados. Hermano, no había enfermedad, cáncer, cojera, ceguera, mudez, sordera, no importa la condición, ninguna enfermedad podía resistir el poder de Jesús. Pero mire esto. En el capítulo 2, versículo 1 al 12, es el evento donde le llevan a Jesús un paralítico que lo bajan por el techo. Si usted ha leído ese pasaje, Jesús lo sana, ¿verdad? Él lo sana, pero hay algo que Jesús hace que ningún otro profeta hizo. ¿Qué es? Tus pecados te son. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Está Marcos tratando de decir que Jesús es simplemente un profeta poderoso? No solamente eso, en ese mismo evento Marcos muestra que Jesús sabía lo que estaban pensando los religiosos. ¿Quién puede saber lo que está pensando otra persona sin que lo diga con su boca? Hay que ser omnisciente para eso, ¿verdad? ¿Qué está tratando Marcos de decir? ¿Que Jesús es un profeta poderoso? Marcos está tratando de decir, Jesús es Dios. Ahora, no solamente que él tenía poder sobre enfermedades, sobre el pecado, pero también sobre la ley. ¿Se acuerdan el problema con el día de reposo? Varias veces confrontaron a Jesús con el día de reposo y él le dice esto: el Hijo del Hombre, o sea yo, soy el Señor del día de reposo. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy el que pone la ley. Es más, allá en Génesis, cuando se estableció el día de reposo, fui yo que lo establecí. A mí me gusta mucho, independientemente de lo que usted crea de la serie de The Chosen, tiene libertad de disentir conmigo y si usted no la quiere ver, no la vea, usted se la pierde. Pero hay un evento donde Jesús lo ponen, no está registrado en la Biblia, pero me encantó esa respuesta que dio creativa el director de la serie, que Jesús está predicando en Nazaret y cuando él dice quién es él, hoy se ha cumplido, le dicen que cómo va a ser que él está poniéndose en un lugar, que quién se cree él que es. Y la ley, él le dice, yo soy la ley. ¡Wow!
Yo soy la ley. Ahora, ¿usted no cree que Él es la ley? En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. La palabra creadora de Dios y que estableció todas las cosas es el Hijo. En Él fueron creadas todas las cosas. Así que Cristo está siendo mostrado por Marcos no como un profeta. Él está diciendo, este es Dios, que puede decir para qué se utiliza el sábado. ¿Quién se metía con el sábado? Señores, nadie se mete con el sábado. Pero Cristo dice, el sábado fue creado por el hombre y no el hombre por el sábado. Y lo está diciendo el que creó el sábado. Así que Él tiene autoridad, pero no solamente sobre el reposo, sobre la muerte. Y lo vimos eso con la hija de Jairo. Sobre la naturaleza, Jesús calma la tempestad. Pero también está por encima de las leyes naturales. Señores, Jesús caminó en el agua como si estuviera caminando en la tierra. Y multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar una multitud que tú no se imaginas. ¿Quién dio en el Antiguo Testamento pan del cielo? ¿Fue Moisés? Fue Dios. Todos los días descendía el maná de una manera milagrosa. ¿Qué está haciendo Jesús? Moisés abrió el mar rojo para que el pueblo cruzara en seco, ¿verdad? ¿Y Jesús qué hace con el mar? Lo camina. ¿Usted cree que es fácil? ¿Qué está demostrando Marcos? Esta persona que está aquí está por encima de la naturaleza, está por encima de la física. Ese es Dios encarnado. Hay un título que Marcos utiliza muchas veces, o que Cristo usa en el libro de Marcos para sí mismo, alrededor de 16 veces, y es el título El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. ¿Qué querrá decir el Hijo del Hombre? Usted pensará, bueno, que es un hijo, que es un ser humano. Sí, pero eso no era lo que Jesús estaba aludiendo únicamente. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, ¿le suena algo en el Antiguo Testamento acerca de un hijo de hombre? ¿Hijo de hombre? ¿Qué le suena en el Antiguo Testamento? Hijo del hombre, hijo de hombre. Hijo de hombre, Ezequiel, es cierto, en el libro de Ezequiel, te ve, esa está en mi grupo pequeño. Esa está en mi grupo pequeño, ya usted sabe. Sí es cierto, hijo del hombre o hijo de hombre se le llama a Ezequiel muchas veces, pero hay un sitio donde también se utiliza la palabra hijo de hombre diferente. Y es en el libro de Daniel, capítulo 7. Libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13 en adelante, yo lo puse en pantalla también. Seguí mirando a las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Venía del cielo, que se dirigió al anciano de días. ¿Y quién es el anciano de días? En las visiones de Daniel, el anciano de días es Dios. Y fue presentado ante él, el hijo de hombre, fue presentado ante el anciano de días. Y le fue dado al hijo de hombre, ¿qué le fue dado? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas se le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Por eso cuando Jesús se llamaba a sí mismo hijo de hombre, le rechinaban los oídos a los religiosos, porque ellos sabían que él se estaba refiriendo al hijo de hombre. Por ejemplo, ya al final del libro, cuando Jesús está siendo interrogado por el Sanedrín, ¿se acuerdan de eso? Que ellos están tratando de buscar una ocasión para acusarlo. Eso está en el capítulo 14, versículo 62, que le preguntan, ¿eres tú o no eres tú? Y él le dice, sí, yo soy el Hijo de Dios, el Mesías. Y desde ahora en adelante verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. ¿Qué está haciendo Jesús? Citando Daniel capítulo 7. Por eso ellos dijeron, mátenlo, porque ese que viene en las nubes recibe todo el reino, todo el dominio y toda la gloria. Y él se está haciendo esa persona. Así que él blasfemó. Y de una vez pues ya tenían una razón para acusarle. ¿Cómo está presentando Jesús a Marcos aquí? ¿Como un ángel? No.
¿Como un profeta poderoso? No. Como Dios hecho hombre. Porque el mismo título, el Hijo de Hombre, también es usado por Marcos intencionalmente para conectarlo con Isaías 53. De hecho, una información para ustedes, el libro de Marcos está basado en Isaías. Es el libro que más se cita o que más se alude en el libro de Marcos. Marcos está escribiendo sobre la base de Isaías, si usted lo puede recibir de esa manera. Y Isaías 53, ¿de qué habla? A ver, los hermanos bíblicos. El siervo sufriente. El siervo sufriente. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros. Entonces Marcos está conectando el Hijo del Hombre de Daniel 7 con el siervo sufriente de Isaías 53. Precioso. Esto es brillante. Así que ese título, Hijo del Hombre, muestra tanto la deidad como la humanidad de Cristo, como Dios hecho hombre. Si ustedes se fijan, después de la confesión de Pedro, en el capítulo 8, verso 27, Marcos comienza a mostrar que ya al menos sus discípulos habían entendido que Él era el Hijo de Dios. Bueno, por lo menos ya entendieron que Él es el Hijo de Dios. Lo que todavía no saben es cómo Él va a hacer su obra, ¿verdad? Entonces la primera parte de Marcos es ¿quién es Jesús? Ahora falta que entiendan a qué vino. Por eso a partir del versículo 8, verso 27, el tono de Jesús cambia de hacer muchos milagros a revelar cuál era la verdadera razón por la que Él vino. Pasamos al siguiente punto. ¿Qué vino a hacer Jesús? Lo segundo que Marcos nos enseña es la misión. Es el Mesías, el rey. Sí, pero ¿qué tipo de rey? Es un rey guerrero, como decía Esmirna hace un momento, de Leica. Es un rey que va a instaurar un reino. Los judíos esperaban un Mesías así, que derrotara a los gentiles romanos y que estableciera un reino. Pero Jesús no vino a eso en su primera venida. En la segunda venida Él va a venir a eso. Pero en su primera venida Él no vino a eso. ¿A qué vino? Miren el capítulo 10, verso 42. Sí, eso mismo que está en pantalla. Si alguien lo pudiera leer, por favor. ¿Alguien lo pudiera leer aquí cerca? Llamándolos junto a él, Jesús les dijo: ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ok, ¿cuál dice Jesús que es su misión? Según este versículo. ¿Cuál dice Jesús que es su misión? ¿A qué vino? ¿A servir cómo? A servir dando su vida en rescate por muchos. La misión de Jesús en esa primera venida no era hacerse famoso, no era hacer milagros, no era levantar un gran séquito de seguidores, no era instalar un reino político. Su misión era servir. ¿Cómo lo hizo? En primer lugar, Jesús predicó el evangelio. Entre hacer milagros y predicar el evangelio, siempre Jesús prefirió predicar el evangelio. Miren el versículo 38 del capítulo 1. Marcos 1:38. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos. Pero Señora, ya hay una multitud esperándote para que tú hagas milagros. Y Él dice: no, vamos a lugares vecinos para que también predique allí, porque para esto he venido. ¿Para qué dice Él que vino? Para predicar. Para predicar el evangelio. Dice Él mismo, Señor. Su misión era predicar. En segundo lugar, su misión era alcanzar a los pecadores, no a justos. Marcos 2:17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y óigalo aquí: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En la misión de Cristo, ¿a qué vino Él? A llamar a los pecadores. Hemos visto cómo Jesús iba a hacer esa misión. Número 1, predicar el evangelio, porque para eso he venido. Número 2, a llamar a los pecadores.
Jesús vino a servirnos. Eso se oye fuerte. Él vino a servirnos. Dios vino a servir a la humanidad. ¿Usted lo puede entender eso? Eso no le cabe en la mente a nadie, pero Dios vino a servir. ¿Cómo? Predicando el evangelio, llamando a los pecadores, dando su vida en rescate por muchos. Y lo logró al entregar su vida en la cruz y al resucitar al tercer día. Bendito su nombre. Y la tumba quedó vacía y el libro deja la tumba vacía, fíjese. Y ese es el tema de Marcos, que Jesús vino a servir dando su vida en rescate por muchos. Ahora bien, si ese es el tema, vimos quién es Jesús y qué vino a hacer, lo último es, entonces, ¿a qué nos llama a nosotros? ¿Qué quiere Él que hagamos nosotros? ¿Qué quería Marcos decirle a sus lectores originales que ellos debían hacer? En primer lugar, Marcos nos llama a seguir a Cristo, negándonos a nosotros mismos y tomando nuestra cruz cada día. ¿Quién lo hizo primero? Pregunto. Cristo. Él está llamando a sus seguidores ahora, llamando a la multitud, dice capítulo 8, verso 34. Les dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. ¿O de qué sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El hecho de que Jesús haya venido para servir y entregar su vida en rescate por muchos, nos dice a nosotros que estamos llamados a ir con Él, negándonos a nosotros mismos y también dando nuestra vida por Él. Segundo, Jesús nos llama a imitarle siendo siervo de todos. Si Él vino a servir, tú eres mejor que Cristo, tú eres mejor que el Señor. Yo soy mejor que Cristo. Si Él vino a servir, ¿a qué se supone que venimos nosotros? Hay dos pasajes donde Jesús les da una gran lección a sus discípulos. Marcos 9, 33 al 35. Brevemente, si alguien desea ser el primero, ¿será qué? El último de todos y el servidor de todos. Y Marcos 10, 42 al 44. Ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande, ¿qué será? Servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero, será siervo de todos. Y en tercer lugar, Jesús nos llama a proclamar las buenas nuevas de la resurrección. Y eso lo vemos al final. ¿Cómo termina el libro? Entrando en el sepulcro, capítulo 16, verso 5, vieron a un joven sentado al lado derecho. Esto es, las mujeres vieron a ese ángel vestido con ropaje blanco y ellas se asustaron. Pero él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno. El que fue crucificado, dice, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Ven que no está ahí. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. ¿Cómo deja Marcos su libro? Si termina en el versículo 8, ¿cómo lo dejó? Si este es el último versículo que yo acabo de leer ahí. Abierto. ¿Qué hicieron las mujeres según Marcos 16:8? ¿Predicaron? ¿Le hablaron a la gente? Por lo menos no en ese momento. Él está diciendo que se asustaron, que salieron huyendo, no era para menos, y que no le dijeron a nadie hasta el momento donde Marcos se registró. Pero si es el final del libro, ¿qué hubiera querido Marcos dejar entendido? ¿Cuál era el desafío de Marcos? Si ese fuera el final del libro, el versículo 8, como los manuscritos más antiguos lo revelan,
¿Qué se le ocurre? Bueno, dejó clara la resurrección, pero ¿por qué lo deja ahí? Las mujeres, en lugar de ir, como le dijo el ángel, vayan y anúncienlo, callada. ¿Qué ustedes creen que Marcos quiere despertar en la mente de sus lectores? Lo que quiere hacer con nosotros. ¿Cuántos saben que Jesucristo murió y resucitó? ¿Qué hay que hacer entonces? Callarse, salir y proclamar esta verdad. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. 3 respuestas tuvo Cristo. Algunos creyeron inmediatamente. Otros creyeron pero estaban confundidos, entre ellos los discípulos. Y otros rechazaron. No importa de cuál grupo seas tú. Lo importante es que hay una sola respuesta válida. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La respuesta es la misma. Creamos en el Evangelio. Ahora y siempre. Todos los días. La respuesta de nosotros debe ser creer en el Evangelio. Vamos a darle gracias al Señor.